Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 5, clase 82. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús estaba en el templo del cielo. Era necesario que alguien digno tomara el libro y lo abriera. Pero no se encontró a nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera tomar el libro de la mano de quien estaba sentado en el trono y abrir los sellos. La pregunta es, ¿dónde estaba Jesucristo en ese momento? Juan lloraba mucho porque si no aparecía una persona digna de tomar el libro y abrir sus sellos, todo estaría perdido y la raza humana ya no tendría sentido, ya que nunca más podría cumplir la voluntad del Creador. Según la ley divina, era necesario hacer justicia, pero como no había nadie justo, la maldad seguiría prevaleciendo. En la corte del cielo se requería la presencia de alguien digno de tomar ese libro y abrir esos sellos y decretar los juicios que determinarían la separación definitiva de las dos esencias del que estaba sentado en el trono, para que volviera a ser el Padre de su creación. Juan lloraba mucho porque, sin su aparición, toda la herencia prometida a los hijos de Dios estaba perdida, y eso le provocó una gran tristeza. ¿Y dónde estaba Jesucristo? Estaba en el templo del cielo, intercediendo en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, porque siendo el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, había entrado para presentar su sacrificio. Lo hizo junto con la sangre que derramó en su manifestación como el Cordero Redentor para el perdón de los pecados de aquellos que lo recibieran como Salvador. Desde entonces, continuaba intercediendo para que se cumpliera el propósito de su Padre Celestial. El profeta Daniel, uno de los 24 ancianos. En ese momento, uno de los 24 ancianos, que lo vio recibir la visión de los acontecimientos venideros, lo que permite entender que la manifestación de Juan en el cielo era visible para todos los que estaban en ese lugar. Al verlo llorar de esa manera desgarradora, le habló para consolarlo. Le dijo: no llores, porque yo sé que hay alguien digno de abrir el libro y romper los 7 sellos. ¿Quién era este anciano que estaba tan convencido de que habría un vencedor? El profeta Daniel, que sabía muy bien acerca de este libro, porque fue él mismo quien cerró las palabras escritas y las selló, especialmente para el tiempo del fin. Este anciano es otro hombre sumamente amado por el Señor, y la conversación que mantienen permite comprender que los 24 ancianos son hombres redimidos por Cristo y que Dios tiene grandes privilegios para aquellos que supieron usar su libre albedrío para demostrarle cuánto lo aman. Dios no pone límites a los hombres que se apasionan por conocerlo y pagan el precio de obedecer sus mandamientos y vivir de acuerdo con su voluntad. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y en este momento, dos de ellos están dialogando. El profeta Daniel, en representación del antiguo pacto, con Juan, uno de los apóstoles que caminó junto al Señor Jesús. Por el amor que le demostró cuando estuvo a su lado, le concedió el privilegio de que escribiera un libro de esa magnitud. Evidentemente, ninguno de los dos era digno de abrir el libro sellado, ya que son seres creados. Sin embargo, uno tuvo el privilegio de cerrar las palabras del libro y sellarlas, y el otro, el de mirar hacia el trono cuando el que estaba sentado lo tenía en su mano para entregárselo a quien fuera digno. Además, este último escribió los eventos finales que iban a suceder. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Dios le prometió a Daniel que llegaría hasta el final,
que estaría dormido por un tiempo y que se levantaría para recibir su herencia al final de los días, cuando el Mesías cumpliera su obra de redención en la tierra y todo estuviera en las condiciones necesarias para que los que durmieron pudieran recibir un cuerpo glorificado y acceder a la presencia del Padre Celestial. Por lo tanto, Daniel fue una de las primeras primicias de los que fueron levantados y salieron del sepulcro inmediatamente después de la resurrección del Señor Jesús. Tras pasar por la ciudad santa y aparecer a muchas personas, fue llevado al cielo para recibir su herencia. Por eso está sentado en uno de los 24 tronos. Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El león de la tribu de Judá. Daniel estaba dentro del grupo de estos santos que fueron levantados y ascendieron al cielo para recibir su herencia. En consecuencia, lo vemos con un cuerpo glorificado, vestido de blanco y con una corona de oro sobre su cabeza, sentado en uno de los 24 tronos. El león de la tribu de Judá es un símbolo que aparece en los libros del Génesis y el Apocalipsis. En el primero, Jacob bendice a su hijo Judá y se refiere a él y a su futura tribu como un cachorro de león y un león. Génesis, capítulo 49, versículo 9. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Mientras Jacob bendice a sus hijos, le promete a Judá que sus hermanos lo alabarán y se postrarán ante él. Jacob también le dice: cachorro de león, has vuelto de matar, hijo mío. Se encorva, se echa como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Jacob dice que en el futuro el cetro y el bastón de mando no se apartarán de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis, capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En consecuencia, Jesús es el león de la tribu de Judá. Esta profecía mesiánica se refiere a la segunda venida del Señor Jesús, el descendiente de Judá, quien gobernará la tierra. En el Apocalipsis, este símbolo se menciona de nuevo cuando se afirma que el león de la tribu de Judá ha triunfado y es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Jesús es el único digno de abrir el rollo. Por tanto, Jesús es el león de la tribu de Judá. Según la bendición de Jacob, el león es el símbolo de la tribu de Judá, conocida como la tribu real, pues el rey David era de esta tribu. Los leones simbolizan el poder, la ferocidad y la majestuosidad. El león es reconocido como el rey de los animales, y el león de la tribu de Judá es el rey del universo. La representación de Jesús como león hace referencia a que él es la plenitud del lenguaje de su Padre Celestial, su corazón encarnado, el verbo que descendió del cielo. Esto le otorga la autoridad y el poder para prevalecer por completo sobre sus adversarios y juzgar todas las cosas con un juicio perfecto, fruto de su santidad, pureza y amor. Delante de él se descubre toda obra del mal, ni la más pequeña podrá escapar de su justo juicio. Mateo, capítulo 12, versículos 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Toda la Escritura se trata de un enfrentamiento de palabras. Toda la Escritura trata de un enfrentamiento de palabras. La lucha que provocó Lucifer entre las dos esencias de Dios. Y Jesús, el león de la tribu de Judá,
Logró convertirse en la perfección de la personalidad de su Padre, para que aquel que está sentado en el trono logre definitivamente su separación interna entre el bien y el mal. En consecuencia, el Señor Jesús, el Cordero, está en condiciones de identificar todas las palabras que han hablado los hombres, tanto los que lo recibieron como su Salvador, como los que tomaron la decisión equivocada de convertirse en sus enemigos. Porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, ya que incluso una sola palabra mal dicha puede causar un gran daño al reino de Dios. Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 10. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. A lo largo de la Escritura, Dios alertó a los hombres de la gravedad del pecado y de la importancia de controlar la lengua, ya que todo el universo se moviliza y se sostiene a través de las palabras que pronuncia el Creador. Esto abarca desde las palabras que habla el Señor Jesús y todos los espíritus que se dejaron programar por su influencia, hasta las que habla Lucifer y todos sus aliados. Al ser Dios el único ser existente del universo, todas las palabras que pronuncia un espíritu tienen el poder de afectar a otro espíritu o a varios a la vez. En consecuencia, aquel que está sentado en el trono quiere vengarse de todos sus enemigos, los que le hicieron decir cosas que él no quería y que fueron instrumentos de destrucción contra su plan original. Por todo lo expresado, Jesús es el único digno de llevar todo nuevamente a la normalidad del principio, antes de la rebelión de Lucero. Por eso puede tomar el libro y abrir sus sellos, desatando los juicios finales que terminarán definitivamente con los malvados. La raíz de David. Que Jesús sea la raíz de David significa que todo lo que David hizo en su vida fue posible gracias a la presencia del Espíritu de Dios. En su manifestación como ángel del Señor, Jesús dirigió a David para que sembrara la semilla de sus palabras en su corazón, lo que le permitió convertirse en un guerrero valiente y triunfador. Todas sus proezas estaban fundamentadas en la gracia divina que recibió. Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. En el antiguo Israel, los escribas eran hombres sabios cuya labor consistía en estudiar la ley, transcribirla y realizar comentarios sobre ella. A veces eran contratados para realizar documentos escritos o interpretar asuntos jurídicos. Los escribas tomaban muy en serio su trabajo de preservar la escritura.
copiaban y volvían a revisar lo escrito meticulosamente, incluso contando las letras y los espacios para asegurarse de que cada copia fuera correcta. Eran muy detallistas con sus correcciones y tenían un profundo conocimiento de las Escrituras. Jesús les hace una pregunta, cuestionando su trabajo. Les dice, hablando con ellos, que no prestaron atención a las palabras que el rey David escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Les manifiesta que lo que dijo fue por inspiración divina, no por interpretación propia. Jesús les pregunta a sus oyentes en el templo, ¿cómo dice David en el Espíritu Santo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El primer Señor es Dios, el Padre Celestial, que se dirige al segundo Señor, su Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo puede un creyente hacer que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies? Cuando le obedece todas sus indicaciones, entonces puede sentarse a reinar a su lado. Para ello, debe cederle por completo su libre albedrío para que el Señor, a través de su programación, pueda utilizarlo por completo y así otorgarle la victoria. Eso fue lo que hizo Jesús. Se entregó por completo a cumplir la voluntad de su Padre Celestial, y eso le dio la victoria sobre todos sus adversarios. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 22 al 24. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. El rey David pedía las directivas divinas. El rey David procedía de la misma manera cuando estaba a punto de entrar en guerra contra sus adversarios. Pedía las indicaciones a Dios para actuar conforme a su voluntad, y entonces siempre salía victorioso. Por tanto, Jesús era la raíz de los triunfos de David. A través de su permanente influencia, obtuvo el respeto y el reconocimiento como un gran guerrero. Así, el que está sentado en el trono iba preparando el camino para que cuando el Mesías llegara al mundo y escudriñara las Escrituras, supiera cómo prevalecer contra el reino de las tinieblas. Juan, capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Este versículo permite entender por qué el que está sentado en el trono encontró en el Cordero al ser digno de recibir el libro y de abrir sus 7 sellos, ya que él es el león de la tribu de Judá. Tiene toda la autoridad de la palabra para juzgar justamente y es la raíz de David, pues es el guerrero invencible que podrá derrotar definitivamente a todos los enemigos de Dios. Jesucristo es el único digno porque vivió una vida perfecta y con su sacrificio y derramamiento de sangre triunfó sobre el pecado. Con su muerte y resurrección venció el poder de la muerte. Esto le otorgó la autoridad para vencer y destruir por completo a Lucifer y a todos los que se sumaron a su rebelión. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este versículo, que detalla el motivo del regreso del Señor Jesús, permite vislumbrar la manifestación del león de la tribu de Judá, que viene a juzgar. Ya no regresa como cordero, sino como león. En consecuencia, también es la raíz de David, el guerrero espiritual que fue desde el principio y que ahora vuelve para vengarse de todos sus enemigos. Estas son las particularidades que lo hacen digno de tomar el libro y abrir los 7 sellos. Jesús es el Hijo de Dios y tiene la autoridad absoluta sobre todo el universo.